Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha sacudido a muchos fans y que ha generado un montón de especulaciones. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que rodea a la supuesta cancelación de una boda muy esperada, la de Ander Zel, y cómo, según los rumores, las palabras de Kerem Bürsin podrían haber sido el detonante. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más, así que prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles. Y antes de que se me olvide, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Ahora, vayamos al grano. El título que ven, Ander Zel, boda cancelada por palabras de Kerem Bürsin, es un titular que ha resonado en muchísimas plataformas y ha puesto a muchos a especular. Como saben, Ander Zel es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, y su relación con Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosa serie Senkalkam, ha sido objeto de un escrutinio constante. Su química en pantalla era tan palpable que los fans, cariñosamente conocidos como Keremde, anhelaban verlos juntos también en la vida real. Y por supuesto, eso sucedió. Tuvieron una relación que capturó la atención de millones, y hubo momentos en los que los rumores de matrimonio sonaban cada vez más fuertes. Pero ahora, la noticia que ha explotado es la de una posible cancelación de boda, y las miradas, o al menos una parte de ellas, se dirigen hacia Kerem Bürsin y unas supuestas declaraciones suyas. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin comenzó a gestarse durante las grabaciones de Senkalkam. Su conexión era innegable y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, la presión mediática y el cariño de los fans los llevaron a confirmar su noviazgo. Sus apariciones juntos, sus viajes, sus publicaciones en redes sociales, todo era seguido con lupa. Los fans soñaban con verlos casarse, con una boda de cuento de hadas que coronara su historia de amor. Y durante un tiempo todo parecía ir viento en popa. Hubo incluso filtraciones y rumores sobre posibles planes de boda, anillos, y hasta la ubicación. Parecía que el matrimonio estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la vida de las celebridades, como sabemos, rara vez es lineal. En la primavera de 2022, las noticias sobre una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio se trataba de meros rumores, especulaciones de portales de noticias de espectáculos. Pero con el tiempo las señales se volvieron más evidentes. Los fans notaron menos interacciones en redes sociales, menos publicaciones conjuntas y una aparente distancia entre ellos. Finalmente la noticia se confirmó, Ander Zel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Esta noticia fue un golpe duro para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su pareja. Pero aquí es donde entra la parte intrigante de nuestro tema de hoy. Tras la ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus relaciones personales, al menos públicamente. Ander Zel ha sido vinculada con otras personas, pero nunca se ha confirmado nada oficial. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sido objeto de rumores, pero tampoco hay nada concreto. Lo que ha avivado las llamas de la especulación sobre la boda cancelada son unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin que habrían salido a la luz recientemente. Según diversas fuentes, y es importante recalcar que son fuentes no oficiales y que estamos hablando de rumores, Kerem Bürsin habría hecho unas declaraciones que han sido interpretadas como un obstáculo o una razón para que una posible boda, que supuestamente estaba en planes para Ander Zel, no llegara a concretarse. Las especulaciones giran en torno a que Kerem, en algún momento posterior a su ruptura con Ande, habría hecho comentarios sobre el matrimonio, sobre sus propios miedos o inseguridades respecto a comprometerse formalmente, o incluso sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo que podrían haber hecho reflexionar a Ande o a su entorno. Aquí es donde debemos ser muy cautelosos. La información sobre estas palabras de Kerem Bürsin es muy vaga y a menudo contradictoria. Algunos rumores sugieren que Kerem podría haber expresado dudas sobre la institución del matrimonio en general, o quizás sobre la conveniencia de casarse tan pronto en sus carreras. Otros, más maliciosos, insinuarían que Kerem habría dicho algo que incomodó o hirió a Ande, lo que habría llevado a un distanciamiento definitivo y a la cancelación de cualquier plan que pudiera haber existido en el futuro.
Es crucial entender que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción, entre los hechos y las especulaciones, es a menudo muy difusa. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo magnifican los rumores, creando narrativas que pueden o no tener una base sólida. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su popularidad hace que cualquier detalle de sus vidas sea un tema de interés masivo, y esto, a su vez, alimenta la creación y propagación de este tipo de historias. Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? Primero, la idea de una boda cancelada de Hande Erçel es en sí misma una afirmación que necesita ser corroborada. Si bien hubo rumores y esperanzas de que Hande y Kerem se casaran, hasta donde se sabe públicamente, no había una boda confirmada en el horizonte para Hande en el momento de la ruptura o inmediatamente después. Lo que sí es posible es que después de la ruptura con Kerem, Hande haya tenido otras relaciones, o haya considerado la posibilidad de casarse con otra persona, y que entonces, de alguna manera, las palabras pasadas de Kerem hayan resurgido o hayan sido interpretadas como un impedimento. Otra interpretación posible es que las palabras de Kerem Bürsin, a las que se refiere el titular, no sean recientes, sino declaraciones antiguas que ahora se están sacando de contexto para alimentar la narrativa de la boda cancelada. Tal vez Kerem en algún momento habló sobre su visión del matrimonio, o sobre la dificultad de mantener relaciones en la industria, y ahora, ante la ausencia de noticias sobre una boda de Hande, se utiliza esa declaración para crear una conexión causal. Lo que sí es innegable es el poder de la narrativa en el fandom. Los seguidores de Hande y Kerem, y en particular los fans de Senkalkapm, han invertido tanto en la pareja que, ante la falta de una reconciliación o de una boda, buscan explicaciones. Y a menudo estas explicaciones se basan en rumores y especulaciones que crean una trama dramática. Es como si quisieran que la historia de sus personajes en la pantalla se hiciera realidad, y cuando esa realidad no se materializa, buscan los motivos detrás de la decepción. Podríamos estar ante un caso de sensacionalismo mediático, donde se toma un comentario aislado, o incluso una interpretación errónea, y se expande hasta crear una noticia de gran envergadura. Es posible que Kerem Bürsin haya dicho algo completamente inocente o genérico sobre el matrimonio, y que los medios, o los fans, hayan decidido darle un significado mucho mayor, conectándolo directamente con Hande Erçel y una supuesta boda que nunca existió o que fue cancelada por razones completamente diferentes. También debemos considerar la posibilidad de que Hande Erçel haya tomado la decisión de no casarse con alguien más, y que las palabras de Kerem Bürsin sean una excusa conveniente para justificar esa decisión, o para desviar la atención de otros factores. En el mundo de las relaciones, especialmente entre figuras públicas, las razones para la cancelación de un compromiso suelen ser complejas y multifacéticas. No siempre hay un único culpable o un único detonante. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue cautivando a sus fans. Su relación, aunque terminó, dejó una huella importante en la televisión turca y en el corazón de muchos. Y es natural que los seguidores sigan interesados en sus vidas, en sus amores, y en los giros inesperados que toman sus historias. En resumen, la supuesta cancelación de una boda de Hande Erçel por las palabras de Kerem Bürsin es un tema que se basa en gran medida en rumores y especulaciones. Si bien es posible que Kerem haya hecho alguna declaración que haya influido en las decisiones personales de Hande o de su entorno, la información disponible es fragmentaria y carece de confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo, junto con la voracidad de los medios y el entusiasmo de los fans, puede crear narrativas muy interesantes, pero que no siempre se corresponden con la realidad. Es un recordatorio de que debemos ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta intrigante noticia. Hemos explorado las diferentes facetas de esta historia, desde la confirmación de su relación hasta la supuesta cancelación de una boda, y el papel que las palabras de Kerem Bürsin podrían haber jugado en todo esto. Hemos visto cómo los rumores pueden tomar vida propia en el mundo del espectáculo y cómo los fans buscan explicaciones para las historias que aman. Espero que este vídeo les haya parecido informativo y que les haya ayudado a entender mejor la situación, aunque, como hemos dicho, aún hay mucho misterio. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su tiempo a acompañarnos. Su interés es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el contenido más fresco y emocionante. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que las palabras de Kerem Bürsin tuvieron realmente un impacto en una posible boda de Hande? ¿O creen que es solo un rumor más en el universo de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Su participación es súper valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de regalarme ese hermoso like que me anima un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente que les guste el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a nuestra familia y no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.